muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ruth Mata, editora de reportajes especiales para la revista Forbes México, y me da un placer enorme recibir a Francisco Solares Alemán. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto, un honor, muchas gracias. Buen día a todos. Toma asiento, por favor. Quedamos un poquito lejos, pero ya nos acompañamos. Francisco, justamente ahorita platicábamos un poco sobre cómo se ha visto presionado el sector de la construcción, este sector tan relevante para el desarrollo de nuestro país, que significa 7% del PIB, ¿no? Que significa 4.5 millones de empleos para todo México. En este sentido, yo quise iniciar por preguntarle cuál es el escenario del sector con todo con todos estos temas que tenemos en el escenario, ¿no? De pronto de inflación, de un incremento en el costo de los materiales, presiones económicas. ¿Usted qué ve en este sentido? Bueno, pues mira, efectivamente hay muchos factores que tienen en una situación difícil a la industria de la construcción y sobre todo a los empresarios constructores. Bien dices, la cifra de empleos que genera toda la cadena de valor de la construcción, que incluye desde luego a todos los proveedores, las cementeras, acereras, el aluminio, la madera, etcétera. En lo que se refiere a empleos, se han recuperado a niveles ya anteriores a la pandemia. Sin embargo, en la parte de las empresas constructoras no hemos logrado esa recuperación. Y hay varias razones. Una importante, bueno, es que las políticas actuales de la construcción de infraestructura en el país están enfocadas a grandes proyectos prioritarios para el gobierno federal actual, que todos los conocemos, el recién inaugurado Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que solamente lo pueden cubrir o pueden hacer esas construcciones empresas muy grandes. Y las empresas medianas y pequeñas son las que están realmente padeciendo esta disminución de oportunidades de trabajo. Por otro lado, el problema importante de esta disminución es la inversión insuficiente para la construcción de la infraestructura que necesita el país. En el año pasado, México invirtió en el sector público apenas un 2% del PIB nacional como inversión pública. Y debíamos estar invirtiendo por lo menos un 5% para más o menos mantener nuestra infraestructura y aspirar a que creciera un poco. Esto no es del año pasado, ya tiene varios años que estamos teniendo esa inversión insuficiente. Y la parte privada, que tiene una participación fundamental en la construcción, ya que del total de la construcción que se realiza en el país, el 80% es financiada con inversión privada y solamente el 20% con inversión pública. Y la inversión privada en estos tiempos, a raíz de la pandemia y un poco antes, y sobre todo por las políticas económicas del actual gobierno de la República, no ha avanzado a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y entonces esta falta de inversión también en el sector privado, y tanto en obras públicas financiadas por el sector privado, que llamábamos siempre APPs y que ahora el nombre de APP no es muy bien recibido en nuestras autoridades. Entonces estamos hablando de inversiones mixtas para obras públicas. También se ha visto disminuido, restringido, no caminado con con la velocidad que debería haber sido. Ustedes deben de haber oído hablar de unos paquetes para la reactivación económica de la construcción con precisamente proyectos de este tipo, de APPs. Se hicieron 2 paquetes, uno en el noviembre del 19, el siguiente en octubre del 2020, y ahora están ya sacando el tercer paquete, pero no han caminado como quisiéramos.
En este sentido, también quisiera preguntarle, hace unas semanas el gobierno federal anunció un ambicioso plan, un plan incluso nacional de infraestructura, pero no hemos tenido como mayor certeza o conocimiento, ¿no?, de estos proyectos. Sin embargo, por ahí hay 118 proyectos activos en este sentido. En este escenario, pues, ¿qué le depara también al sector de la construcción? ¿Qué está haciendo también para sobrevivir? ¿Cómo está enfrentando también esta parte, ¿no? Bueno, sí, estos son los proyectos que les decía, son esta manera de reactivar la economía con recursos privados en obras públicas. Este tercer paquete apenas se va a dar a conocer. Yo tengo noticias de que son del orden de 43 o 44 proyectos con una inversión del orden de 310 mil millones de pesos. Para ubicarnos más o menos qué es esto, además no es en un año, esto sería en 2 o 3 años más o menos. Y para ubicarnos en las cantidades, el presupuesto federal para la construcción de infraestructura en este 2022 fue del orden de 660 mil millones de pesos. ¿Sí? Y hablaba yo de las políticas de la asignación de estos recursos. Tienen dos condiciones que no favorecen al desarrollo de las constructoras, de los que nos dedicamos a construir la infraestructura del país y que lo hemos construido durante todos los tiempos. Toda la infraestructura que se ha construido en México lo hemos hecho los constructores mexicanos. De esos 660 mil millones de pesos, en 2 estados solamente se concentra el 62%. Esos estados son Tabasco y Campeche. Y hay estados como Aguascalientes que tienen apenas el 0.1% del presupuesto para construcción federal de infraestructura. Esto, pues desde luego, no ayuda en tener una mayor dinamismo en la reactivación económica del país. Y como les decía yo, la otra parte es que está concentrado la mayor parte del presupuesto también en las grandes obras prioritarias de este gobierno. Estamos buscando la manera de poder continuar reactivando la industria de la construcción, que además es prioritaria. En algunos foros, en todos los lugares donde me toca dar la voz de los constructores del país, siempre digo que la infraestructura es lo primero. Después de comer, no hay nada si no tenemos infraestructura. Y el bienestar de nuestra sociedad pasa en primer lugar por la infraestructura. Infraestructura no solamente me refiero a la infraestructura básica de carreteras, aeropuertos, presas, sino hay infraestructura social, como hospitales, como escuelas, ¿sí? Hay infraestructura hidráulica, que tenemos un grave problema en el país y en nuestra ciudad, la Ciudad de México, es todavía, iba yo a decir, más agudo. Me acordé ahorita de Monterrey, no sé si hay alguien aquí de Monterrey, lo que está sucediendo en Monterrey ahora, que tiene un boom de desarrollo inmobiliario impresionante, pero ahora no tiene agua. Entonces no podemos hablar de bienestar de nuestra gente si nuestra gente no tiene cómo comunicarse, si no tiene hospitales, si no tiene escuelas, si no tiene servicios, agua, drenaje, y eso necesariamente pasa primero por la infraestructura. Necesitamos invertir más en el país y necesitamos recuperar la confianza del inversionista privado, que entiendo perfectamente lo que está sucediendo en el país, de la desconfianza para invertir en este momento en construcción en nuestro país. El INEGI mide este tema de la confianza y tiene un indicador en el que el límite entre la confianza y desconfianza, diríamos, son 50 puntos. Y para el tema de que si este es el momento adecuado para invertir en nuestro país, en infraestructura estamos en 30 puntos. O sea, no estamos en total desconfianza, por así decirlo. Y eso se refleja
en toda la actividad económica que tenemos, en que estamos un poco detenidos y realmente yo tengo esperanzas, tengo confianza en que pronto ya cambien las políticas en cuanto a permitir esa participación del inversionista privado. En México, en el mundo hay mucho dinero disponible y México sigue siendo uno de los países en el mundo más atractivos para la inversión. Y yo creo que esto pronto se va a detonar. El secretario de Hacienda nos ha comentado que ya a partir de este segundo semestre van a abrir más la posibilidad a propuestas no solicitadas de inversiones mixtas, es decir, inversiones privadas y públicas. Yo espero que así sea y esto sí pueda detonar el desarrollo de la construcción nuevamente. Oiga, y en este escenario también comentábamos hace un momento que la Cámara se reunió con Secretaría de Hacienda, con Economía y presentó algunas propuestas para contribuir a esta reactivación económica. No sé si nos pudiera platicar un poco de estas propuestas. Sí, desde luego, la propuesta general es esta, necesitamos incentivar la inversión. Desde luego en la parte pública, pues los dineros no alcanzan. No creo que a corto plazo se pueda mejorar ese 2% del PIB nacional. Sin embargo, en la inversión privada sí hay muchas formas de poder reactivar la confianza. Lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años no ha alentado la confianza. Inclusive hay, por ejemplo, parques eólicos que tienen autorización para que arranquen y sin embargo están parados porque el dueño del parque eólico no está invirtiendo lo que invertiría ahorita. Yo creo que ese es trabajo de todos, indudablemente del gobierno, es en primer lugar, pero también todos nosotros tenemos que buscar que se invierta más en nuestro país. Eso era lo primero. Y después unas medidas prácticas que sí están en la cancha del gobierno, que se pueden reactivar de manera muy importante. En la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, que estamos las empresas, bueno, están las empresas más grandotas y estamos las menos grandes. Somos más de 9,000 empresarios de la construcción en toda la República. El 96% son MIPYMES. Esos son los que más han sufrido esta crisis que estamos viviendo en la construcción. Y uno de los factores es la falta de liquidez. Tradicionalmente los constructores no somos sujetos de crédito porque nuestras garantías no son suficientemente confiables para los banqueros. Tenemos que cambiar esos esquemas, ya hay que cambiar. Y para dar más liquidez a los constructores, que los necesitamos todos, los chiquitos y los grandotes, es igual, se necesita el dinero en todos casos. Les dije, hay cosas muy fáciles que se pueden hacer. La primera, dar anticipos en todas las obras públicas. Actualmente, aunque la ley de obra pública permite que se den los anticipos, hay una moda, por llamarla de esa forma, de que ninguna de las dependencias contratantes de obra pública están dando anticipos. Con esto, ¿qué pasa? Pues que los constructores ganan una obra y empiezan a tener problemas porque tienen que cumplir con un programa de obra y tienen que tener el dinero para poder hacerlo y por lo menos aguantar para el primer pago que le haga la contratante de la obra. Ese capital de trabajo que se necesita, pues está limitando con el otorgamiento de anticipos. Otra de las cuestiones que estamos pidiendo es el pago oportuno de las obligaciones del contratante con el constructor. Hay retrasos importantes en Pemex, en muchas secretarías, en muchos contratantes importantes. Y otra cuestión que reactivaría la liquidez inmediata sería el tema de factoraje, que trabajábamos antes con NAFIN. Yo he platicado con el director de NAFIN, Banobras, y dicen, pues todos pueden entrar al factoraje, pero ¿qué sucede? Que no están entrando las dependencias públicas porque aparentemente prevén que no van a pagar a tiempo. El factoraje consiste en que si nosotros tenemos una estimación, una factura ya autorizada, que la dependencia la sube al esquema de NAFIN de cadenas productivas, tenemos opciones en diferentes bancos que nos pagan la factura al siguiente día y nos cobran los intereses hasta que
sería el pago que marca nuestro contrato, que pueden ser a 30, 60 o 90 días. Pero tener el dinero al siguiente día reactivaría absolutamente la construcción. Si se pasa el plazo del pago que tiene la obligación de hacerlo el contratante, los intereses corren por cuenta del contratante. Entonces, bueno, pues eso es algo que todas las obras públicas tienen un presupuesto autorizado, no hay por qué decir que no hay dinero para ello y debería de hacerse. Y otra de las cuestiones es que pudiéramos compensar, eso lo traté con el secretario de Hacienda, los créditos fiscales que podamos tener las constructoras con las deudas del sector público a los constructores. Nosotros le podemos deber al SAT por no poderle pagar a tiempo porque no nos pagaron una estimación y pues en lugar de que nos embarguen y nos cierren y nos quiten la posibilidad de facturar, que digan, oye, pues si yo te debo $1 millón de pesos y tú me debes 500,000, lo neteamos y adelante, ¿no? Esas son medidas que son inmediatas y que pueden reactivar la industria de la construcción. Muy bien. Francisco, pues ya nada más para rematar, le preguntaría rapidísimo, ¿qué impacto tiene también la reforma laboral con todo este tema de outsourcing en el sector de la construcción? Es todo un tema para el sector. El outsourcing que se prohibió en las reformas laborales que entraron en vigor el año pasado, que se aprobaron en abril y que para el sector privado entró en septiembre, contemplan la prohibición precisamente de esa práctica que yo creo que todos reprobamos, de hacer una simulación patronal en la cual a veces no se pagaban impuestos y no se daban prestaciones a los empleados. Estamos totalmente de acuerdo en que eso se acabara. Sin embargo, se modificaron varias leyes, 8 entre leyes y códigos, y también se hizo una modificación a las del SAT. Y un tema laboral se convierte en un problema fiscal para los constructores. ¿Y por qué? Porque la Secretaría del Trabajo ha interpretado que el poner a disposición de nuestros trabajadores para nuestros clientes se da por un principio que dicen de territorialidad. Es decir, si los trabajadores de mi empresa constructora trabajan en el domicilio del contratante o en el centro de trabajo, que para nosotros siempre es el de ellos porque es la obra, ¿sí? Entonces estamos haciendo outsourcing, todos. Entonces, para la Secretaría del Trabajo todos hacemos outsourcing, todos los constructores. Y el tema fiscal, que es el que más nos afecta, es que cuando alguien contrata a una empresa, a una persona física, que acepta que hace outsourcing, porque paradójicamente en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo se prohíbe el outsourcing y en el 13 se dice, bueno, está prohibido, pero hay una excepción. Cuando se hacen trabajos especializados u obras especializadas, pero no se dice cuáles son estas obras y estos trabajos. Entonces, con esta cuestión, cuando alguien acepta que contrata a alguien que hace outsourcing, para que sus facturas o sus pagos sean deducibles, ya es el tema fiscal, tiene que cumplir de entrada con 2 requisitos. Que esa empresa a la que contrató esté registrada en un registro de la Secretaría del Trabajo, que le decimos coloquialmente REPSE por sus iniciales, es el registro de prestadores de servicios especializados y obras especializadas, y además que no tengan el mismo objeto social. Eso en la construcción no es posible, porque nosotros al hacer un edificio como este necesitamos contratar a quien hace la cimentación profunda, que son especialistas, a quien hace las instalaciones eléctricas, a quien coloca los elevadores. Y entonces yo platicando con el doctor Salafranca, que es el encargado del REPSE, me decía, bueno, y entonces ustedes, ¿hay varias empresas trabajando al mismo tiempo en una obra? Dije, sí, desde luego. Dice, es que ustedes se prestan los trabajadores. Digo, no es posible que un soldador vaya a operar la grúa, ¿sí? O que un carpintero vaya a levantar un muro de tabique. Sin embargo, ese es el criterio que está, y ya las empresas privadas nos están pidiendo a todos el registro del REPSE a todas las constructoras. Esto también es un inhibidor porque estamos con una espada así de Damocles para ver cuando llegue el SAT a tocarnos para revisar, a ver qué facturas no van a ser deducibles. Claro. Pues muchísimas gracias, Francisco Solares Alemán. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, adelante, yo quisiera adelante. agregar Sí. algo porque
no quiero que nos vayamos con todas las noticias malas o todo mal. Yo lo que quisiera decir es que debemos de creer en nuestro país, creemos en nuestro país. Y voy a tomar un ejercicio que hace Leo Zuckerman en muchos de sus auditores y dice, si yo tuviera $1 millón, o si ustedes tuvieran $1 millón ahorita en la bolsa, ¿en qué país latinoamericano lo invertirían? No, bueno, Miami es latinoamericano, pero el país completo. Sí. Yo, Brasil, Argentina, Colombia, yo creo que lo invertiríamos en México. ¿Sí? A pesar de lo que tenemos, yo estoy seguro que en muy poco tiempo, quizá en 1 año y medio, en 2 años, la construcción de la infraestructura y toda la construcción en general de nuestro país va a tener un boom impresionante. Y esto tiene que ver con factores, desde luego, mundiales. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es una parte importantísima. El embajador ha dicho públicamente y a nosotros en privado que el futuro de Estados Unidos no lo ve ni en Rusia ni en China, lo ve en México y en América. Y nosotros tenemos la enorme ventaja de tener una frontera con ellos que se está desarrollando actualmente de manera importantísima en parques industriales, y el proyecto del Istmo de Tehuantepec también debe de cristalizar quizá en los próximos 3 años y será muy importante. Sigamos apostándole a México, sigamos aquí, yo soy mexicano, aquí está mi trabajo, aquí está mi empresa, aquí está mi familia, pues tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.